Hola, buenas noches a todos hermanos, amigos y jóvenes que nos acompañan en esta noche. En nuestro tema de hoy, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga y les mando un saludo a todos y cada uno de ustedes. Seas bienvenido a este nuevo tema, a este inicio de este nuevo proyecto que tenemos planeado y emprenderlo en esta página. Vamos a iniciar a tener un devocional cada martes, vamos a leer un capítulo diferente de la escritura, iniciando con la epístola y la carta a los romanos. Así es que hoy leeremos Romanos 1, el siguiente martes Romanos 2 y así consecutivamente. Te invitamos a que cada martes te puedas conectar con nosotros a través de esta página a las 10 de la noche. Dios nos va a bendecir y nos va a hablar. Entonces, si Dios lo permite, seguiremos adelante con este devocional. Entonces, muy bien, hermanos, vamos a iniciar con la lectura de este día. Vamos a leer rápidamente todo el capítulo 1 de Romanos. Y bueno, inicia el capítulo 1, versículo 1 diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Te invito a que si en tu casa tienes tu Biblia, puedas abrirla en la epístola de los Romanos, capítulo 1. Vamos a leerlo juntos. Este pequeño fragmento del versículo 1 al versículo 7 es la salutación de Pablo a la iglesia de Roma. Continuemos, hermanos. Deseo de Pablo de ir de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me he visto estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural, por lo cual es contra la naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto fue la lectura de Romanos capítulo 1, un capítulo bastante fuerte, que escribe Pablo a la iglesia en Roma. Vemos cómo inicia Pablo con una salutación muy amable, muy cordial, muy hermosa a la iglesia de Roma, y posteriormente les expresa su deseo de ir a visitarlos en su iglesia. Y después Pablo empieza a redarguir a la iglesia por el pecado que había en esos tiempos. Vemos cómo hace mucho énfasis este capítulo 1 a diversos pecados que acabamos de leer en los versículos del 29 al 31. Menciona una lista de muchos pecados, pero este capítulo hace énfasis en un pecado que es común en nuestros tiempos y que en ese entonces ya existía, que es la homosexualidad. Es un capítulo bastante fuerte que ataca este tipo de manera de vivir y Pablo la reprueba totalmente. Actualmente es algo que nosotros también como cristianos enfrentamos. Enfrentamos una sociedad que quiere volver la homosexualidad un derecho, una razón de vivir para mucha gente. Defienden esta causa y la buscan aprobar ante la ley nacional, ante nuestra ley, nuestro gobierno que nos rige. Y como cristianos siempre es muy importante orar por esa clase de personas, porque Dios las ama. Así como a ti te amó, a mí me ha amado. Así como Dios tuvo misericordia de ti cuando estabas perdido en el pecado, a lo mejor no en la homosexualidad, pero a lo mejor sí estabas perdido en hurtar, estabas perdido en los robos, estabas perdido en los chismes, en la borrachería, y Dios se compadeció de ti y te amó. Es el mismo amor que Dios tiene por alguien que es homosexual. Pero una cosa es amar a esas personas y orar por ellas, y otra completamente diferente es coincidir con su conducta. Creo que como cristianos es una línea muy delgada que debe de estar en medio, ni a favor, ni aborreciendo a esas personas, porque es clara la palabra de Dios como lo expresa Pablo en este capítulo 1 de Romanos. Creo que es lo que hace mucho énfasis a partir del versículo 18 hasta el final. Pero no quiero enfocarme en el capítulo 16 y 17. Pablo menciona dos cosas muy hermosas en estos dos versículos. Vamos a leerlos nuevamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creo que Pablo nos deja escritos dos versículos muy hermosos que debemos de aplicar a nuestra vida como cristianos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Creo que es algo que debemos de tener siempre atesorando en nuestro corazón. No avergonzarnos del Evangelio. Muchas veces como jóvenes, como adultos, como cristianos, podemos sentir vergüenza de llamarnos cristianos, de profesar nuestro cristianismo delante de nuestros familiares, delante de nuestros compañeros del trabajo, delante de la familia, de amigos de la escuela, de amigos de la familia. Podemos tener vergüenza de profesar nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque eso nos genera humillaciones, burlas, críticas. Créeme, siempre pasa cuando tu familia, tus amigos, puedes decirles soy cristiano y puedes quererles hablar de Dios y a lo mejor te lo reciben, te escuchan, pero después se mofan de ti y muchas veces nos puede avergonzar
profesar el Evangelio de Jesucristo. Pero Pablo sabía lo que costaba predicar el Evangelio, que era causa de vergüenza. Pero dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo escribía a la iglesia de Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Amigo mío, Pablo no sufrió vergüenzas tanto por el Evangelio. Pablo sufrió estar en la cárcel y al final ser decapitado por amor al Evangelio. Yo creo que una pequeña burla que nos puedan hacer no se compararía a dar la vida como lo hizo Pablo por el Evangelio, y es algo que tú y yo debemos tener en nuestro corazón, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo nos hemos de avergonzar de la bendita palabra de Dios, si es lo que nos ha dado vida, si es lo que hasta hoy nos tiene en pie? Porque no me avergüenzo del Evangelio, atesóralo siempre en tu corazón, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es como si un hombre estás en el mar nadando y te empieces a ahogar y llega un salvavidas y te salva literalmente la vida, y después de eso tú te avergüences de esa persona y la trates con vergüenza, y te daría vergüenza que te vieran con ella, y te daría vergüenza de esa persona, dirías, ay, qué vergonzoso tener que convivir con esa persona, qué vergüenza que me salvó esa persona. No, ni para hablar de ella delante del público, ni para hablar de esa persona con mis familiares. Es eso, amigo mío. Jesús es ese Dios todo soberano que nos ha salvado. ¿Y cómo nos sabemos de avergonzar de Él si Él nos ha dado vida? Tú, si un salvavidas te salvara de ahogarte, estarías hablando de Él a cada rato en tu familia. No, familia, no, papá, mamá, hermanos, hermanas, ¿qué creen? Tal hombre me salvó mientras yo nadaba, me estaba ahogando y de repente llegó y me salvó. Se lo agradezco infinitamente porque por Él hoy tengo vida, porque me sacó de ese mar en el que me estaba ahogando. Es lo mismo con Dios, amigo mío. Dios nos ha salvado. ¿Cómo nos hemos avergonzar de aquel que nos ha dado la vida? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Ese mismo Dios que hoy restauró tu vida, que ha restaurado tu vida con anterioridad, o que hoy puede restaurar tu vida, es el mismo que puede restaurar la vida de cualquier persona que esté afuera perdida. Pero si tú y yo nos avergonzamos del Evangelio en público, ¿cómo la gente que nos rodea va a poder conocer a Dios a través de nuestras vidas? Es muy importante este versículo que Pablo nos dejó. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe, o sea, porque creamos, y para fe, para que creamos. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es clave en la vida de cada uno de nosotros, como jóvenes, como adultos, como cristianos, que tengamos fe. La fe es lo que sostiene a nuestro cristianismo, porque si no tuviéramos fe no creeríamos ni siquiera que Dios existe. La fe es lo que debemos de tener como cristianos. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Si tú quieres conocer acerca más del poder de la fe, te invito a que en tu casa puedas leer Hebreos 11. Te va a abrir el panorama de una manera impresionante acerca de lo que es la fe. Y por último, antes de terminar, me gustaría hacer énfasis en el versículo 1 y 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos dos versículos son bastante particulares. Es la salutación de Pablo a la iglesia de Roma, pero nos dejan ver una gran verdad, que desde la creación del mundo, el hombre fue diseñado para amar a Dios. El hombre, por causa del pecado, se desvía de esa naturaleza divina y se aparta de Dios y busca otras cosas. Es por eso que la mayoría de la población mundial está apartada de Dios. Pero vemos como Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Tú y yo y cada uno de nosotros somos como el apóstol Pablo, apartados para el Evangelio
de Dios. Cuando llegó ese día maravilloso en el que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, fuiste apartado por el Evangelio de Dios, para vivir por el Evangelio de Dios, para ser como el Evangelio de Dios lo dice. Y después dice versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Pablo vuelve a hacer énfasis en nuestro llamado como cristianos, como seres humanos, llamados a ser santos. ¿Tú podrías hoy decir que eres santo? Hoy. A lo mejor somos cristianos, andamos en el camino, a lo mejor estás buscando a Dios, no pecas en grande manera, pero dice la palabra de Dios que nadie es perfecto. Pero ¿hoy te podrías llamar tú un santo? Créeme que a lo mejor es una pregunta un poco extraña, pero creo que ninguno de nosotros podemos llevarnos en nuestra propia voluntad santos, pero hemos sido llamados para ser santos. La palabra de Dios nos los dice, el que es santo, santifíquese todavía más, porque Dios nos ha hecho santos por su preciosa sangre, y debemos de buscar cada día responder ese llamado del Señor Jesús, responder ese llamado que el Maestro ha hecho a cada uno de nuestras vidas. En una ocasión leía un libro que me bendecía mucho y hablaba acerca justamente de este pasaje. Dice que cada uno de nosotros como creyentes ha sido llamado y ha sido separado por Dios para poder llevar una vida santa. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Tú puedes leer la Biblia y ver las cosas que hizo Pablo, cómo recorrió casi todo el mundo 3 veces, cómo fundó iglesias aquí, allá, todas las cartas, toda la sabiduría que contienen esas cartas, toda la bendición que Dios derramó sobre la vida de Pablo y la manera impresionante en la que Dios lo usó. Y tú puedes decir, bueno, es que era Pablo, es que era el apóstol Pablo. Pero hermano, el mismo poder que Pablo tenía es el mismo poder que Dios tiene reservado para tu vida y que Dios quiere que lo uses. Tenemos al mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos al mismo Dios que ayudó a Moisés a abrir el mar rojo. Tenemos al mismo Dios que ayudó a Pedro a caminar sobre el agua. Tenemos al mismo Dios que bendijo a Pablo. Tenemos al mismo Dios. Y el mismo llamado que Pablo tuvo cuando Cristo lo salvó es el mismo llamado que tú y yo tenemos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos puede de alguna manera hablar el capítulo 1 de Romanos. Espero que les haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Y antes de terminar me gustaría comentarles unas cosas. Hoy en la tarde publiqué una transmisión en vivo y también un mensaje de texto expresándoles que cada martes, como les comenté al inicio, vamos a tener esto devocional. El siguiente martes nos toca leer Romanos 2. Esperamos nos puedas acompañar. Dios nos quiere bendecir a través de su palabra. Los días viernes vamos a tener diversos temas, como anteriormente los hemos tenido. Esos van a ser de otro tipo de temas, diversos temas, hablando acerca de la fe, del amor, de la gracia. Y bueno, sea Dios bendiciéndonos. Y bueno, a partir del mes de julio, el primer domingo del mes de julio, vamos a transmitir en vivo todos los domingos por las noches. Vamos a tener una pequeña reunión, cada uno de nosotros en sus casas, a través de este medio. Vamos a poder adorar a Dios y después pasar a tener un momento de oración en el que como hermanos vamos a poder orar juntos. Tú vas a poder poner una petición o cualquier necesidad que tengas en los comentarios y desde acá nosotros vamos a estar orando por esa necesidad y el resto de ustedes pueden estar apoyando esa oración a través del chat. El chiste es que podamos juntos orar unos por otros. Es un medio un poco impersonal, pero la palabra de Dios dice que donde estén 2 o 3 en su nombre, Él va a estar ahí. A lo mejor no vamos a estar juntos físicamente, pero sí en espíritu. Entonces estás invitado a que cada domingo, a partir del mes de julio, te puedas conectar en las noches, los domingos, para poder juntos participar en esto. Igual, si quieres invitar a más personas, compartir el contenido de esta página, siempre se agradece para que la palabra de Dios pueda llegar a más lados. Y por otro lado y por último, les comenté acerca de un video que Dios puso en nuestro corazón y en el de varios jóvenes poder dar unas palabras de aliento. El video está un poco pesado, pero bueno, ya estamos trabajando en la reducción del peso del video. El día de mañana, primero Dios, estará publicado en esta página.
Te invitamos a que este video que Dios ha preparado para cada uno de ustedes lo puedas compartir con quien tú gustes, para que le pueda hablar Dios a cada uno de ustedes, a los jóvenes, sea Dios bendiciéndolos, guardándolos. Eso es todo por el día de hoy. Dios los bendiga mucho, los guarde y les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Dios los bendiga mucho.